Hola niños y niñas, hoy vengo con una nueva clase de química sobre métodos de separación de mezclas, cuyo objetivo es reconocer métodos de separación de mezclas con rigurosidad y responsabilidad. Soy la tía Karina y he preparado este video para ustedes séptimo año básico. En primer lugar debemos recordar sugerencias o normas de trabajo, siendo una de ellas mantener una rutina equilibrada en casa, eso quiere decir sueño, alimentación, descanso, estudio, entretención. Estudiar en un lugar habilitado para ello que esté libre de distractores, televisión, computador, celular, juegos, a no ser que los vayan a utilizar en estas actividades. Disponer de todo el material que necesitarás para el desarrollo de las actividades. En este caso, texto, guía y lápices. Desarrollar las actividades en el cuaderno, guía o libro, manteniendo guardado el material por si se te solicita en algún momento. Y por último, recordar el envío de las evidencias, ya que solo enviaría solucionario a quienes me hayan entregado sus respuestas mediante fotografías. Otro paso importante son las instrucciones de trabajo. Nosotros ya conocimos acerca de la materia y su clasificación en sustancias puras y mezclas. Hoy aprenderemos cómo estas mezclas se pueden separar a través de diferentes procesos o métodos. Yo sé que ya aprendieron lo anterior, por lo tanto estoy segura que están listos para comenzar y aprender este nuevo contenido. También es importante recordar nuestra estructura de trabajo. Inicio, desarrollar la actividad de conocimientos previos de la guía de aprendizaje. Desarrollo, realizar las actividades 1, 2 y 3 propuestas en la guía y en el cuaderno de trabajo. Y en el cierre, sintetizar y evaluar tu aprendizaje a través de la actividad final que se encuentra en la guía. La actividad de forma completa está destinada para 45 minutos. Si toma más tiempo que este, no se preocupen, ocupen todo el que sea necesario. Antes de comenzar a ver el video, recuerden que ustedes debían desarrollar estas dos preguntas como actividad de inicio en la guía, que son las mezclas, y las mezclas homogéneas y heterogéneas se pueden separar. ¿Cómo? Si no lo han hecho, paren el video y realícenlo, y si ya lo hicieron, continúen. Recordemos conceptos importantes que son necesarios antes de aprender este nuevo contenido. Por ejemplo, sustancias puras. Tipo de materia cuya composición química no varía, por lo cual no puede separarse en componentes más sencillos mediante procesos físicos. Y dentro de las sustancias puras tenemos elementos y también compuestos. De los elementos sabemos que están formados por el mismo tipo de partículas o átomos. Pueden ser varios, pero tienen que ser un mismo átomo. Y estas no se pueden descomponer en otras sustancias más simples. Por ejemplo, elementos de oxígeno. Dentro de los compuestos tenemos que son constituidos por dos o más elementos que son diferentes. Pueden separarse en sustancias simples por procesos químicos. Por ejemplo, el compuesto de agua. Puedo separarlo formando dos átomos o elementos de hidrógeno y uno de oxígeno. Continuamos con recordatorios sobre las mezclas. Combinación de dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí y se pueden juntar o separar mediante procesos físicos. Dentro de ellas encontramos las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas están formadas por componentes que están distribuidos de forma uniforme. Esto significa que sus componentes no se distinguen a simple vista. Por ejemplo, el agua potable. Y las mezclas heterogéneas, su distribución de sus componentes no es uniforme. Esto quiere decir que sus componentes se distinguen a simple vista, como por ejemplo el agua con el aceite. Ahora vamos al contenido que veremos hoy. Métodos de separación de mezclas. Procedimientos que permiten obtener los componentes que se encuentran presentes en estas mezclas. Es decir, que yo al separarlos voy a obtener cada una de las formas de los componentes que formaban estas mezclas de forma separada. Tenemos métodos de separación de mezclas heterogéneas y también métodos de separación de mezclas homogéneas. Dentro de los métodos de separación de mezclas heterogéneas encontramos la filtración, la decantación y el tamizado. Y dentro de los métodos de separación de mezclas homogéneas encontramos la destilación simple. Vamos a revisar en primer lugar la filtración. La filtración permite separar un sólido de un líquido que no se mezclan entre sí, conservando siempre su estado inicial.
Vamos a observar aquí un ejemplo. Tenemos agua y arena, ambos se colocan sobre un recipiente con un papel filtro, lo cual dejará pasar el agua y la arena quedará en forma completa en el filtro. También, en vez de un filtro, se puede utilizar un colador. Vamos al siguiente método, decantación. La decantación permite separar un líquido de un sólido o bien dos líquidos que no se mezclan entre sí, y para lo cual se utiliza la técnica de dejar reposando de forma natural. Vamos a observar aquí una imagen de ejemplo. En este caso tenemos dos líquidos que no se mezclan, que son el agua y el aceite, y para separarlos se utiliza una ampolla o tubo de decantación. Se vierten ambos líquidos y se espera que se separen por la diferencia de densidad. Se abre el orificio de salida y el líquido más denso cae, en este caso el agua, mientras que el otro líquido, el aceite, queda al interior de la ampolla, separándose de forma eficiente y eficaz ambos líquidos. Vamos ahora al tamizado. El tamizado permite separar sólidos cuyos componentes son de distinto tamaño. Vamos a ver el ejemplo. En este caso se separa piedra y arena a través de un tamiz, donde se vierten ambos componentes y cae el más pequeño, es decir, la arena, y el sólido de mayor tamaño queda en el recipiente en forma completa. Vamos ahora entonces al método de separación de mezcla homogénea, que es la destilación simple. La destilación permite separar dos o más líquidos con diferentes puntos de ebullición. Para eso veamos el siguiente esquema. Tenemos agua con un punto de ebullición de 100 grados Celsius y acetona con 56 grados Celsius. Se juntan y se vierten en un recipiente denominado destilador, el cual se aplica un aumento de temperatura hasta que el componente con menor punto de ebullición, la acetona, comience a evaporarse. Luego se mantiene la temperatura constante y como se evapora, la acetona se separa del agua y se transforma en gas. Esta acetona en forma de gas pasa por un tubo con refrigerante que baja la temperatura del gas, el cual se condensa y por lo tanto pasa nuevamente a estado líquido. Este líquido se recolecta en un nuevo recipiente y la acetona de esta forma se separa del agua ya que tenía menor punto de ebullición. Bien, entonces una vez que conocimos los métodos de separación de mezclas, tanto de las mezclas heterogéneas como de las homogéneas, vamos a dar paso a la explicación de las actividades que ustedes deben realizar de acuerdo a lo observado. Las actividades de desarrollo están centradas en su guía de aprendizaje número 6 y en su cuaderno de actividades de séptimo año básico, ¿ya? Recuerden que este cuaderno de actividades es uno delgadito que ustedes tienen junto con el que tienen la materia. Actividad de desarrollo número 1. Completar la siguiente tabla con las características de los métodos de separación conocidos en esta clase. Tenemos aquí todos los métodos y tenemos características con las cuales vamos a tener que completar y diferenciar. La filtración, por ejemplo, tipo de mezcla, si se refiere a si separa tipos de mezcla homogénea o heterogénea. Estado de sus componentes, si ambos son sólidos, si ambos son líquidos, si son sólidos de diferente tamaño, etc. ¿Y qué instrumento se utiliza para la separación? Un filtro, un colador, un tamizado, etc. Entonces ahí tienen que completar la tabla de acuerdo a las características que se solicitan. Actividad número 2. Escribir el método de separación de mezcla que se utilizaría en cada uno de los casos que se presentan en las imágenes. O sea, ustedes observan la imagen, harina con arroz, y me dicen cuál de estos 4 métodos sirve para separarlo. Recuerden que ahí tienen que fijarse en qué estado se encuentran cada uno de ellos, y así podrán identificar de mejor forma qué método les sirve. La actividad número 3, que corresponde a las páginas 22 y página 23 de su cuaderno de trabajo, tenemos en el primer caso situaciones, ya en el que está realizando algún tipo de separación. Tenemos 3 métodos distintos.
Y luego en la siguiente página vamos a tener que reconocer estos métodos que se utilizaron, establecer criterios de comparación y también establecer semejanzas y diferencias en estos métodos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, una vez que ustedes ya hayan terminado esas 3 actividades, pasan a la actividad de cierre, que es sintetizar y evaluar tu aprendizaje, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuáles métodos de separación se pueden realizar en mezclas heterogéneas? Segundo, ¿te costó identificar los tipos de separación de mezcla? ¿Cómo puedes mejorar? Y tercero, ¿qué alternativa refleja mi aprendizaje de este tema? ¿Ya? Las mismas alternativas de todas las guías. A, no entiendo y tengo dudas. B, lo entiendo pero no puedo explicarlo a otra persona. Y C, lo entiendo y puedo explicarlo a otra persona. Para lograr un mayor aprendizaje también y prepararte para la próxima clase, lee las páginas 16 a las 19 del texto de estudio. Y una vez que ya revisamos todo lo que ustedes deben realizar, es el turno entonces de ustedes de desarrollar las actividades del texto y de la guía para ejercitar sobre este nuevo contenido. Recuerden que si no entienden algo de la guía, pueden volver a revisar este video o preguntarme a través de correo o WhatsApp las dudas que tengan, ¿ya? Espero que les haya quedado claro el contenido y nos volvemos a encontrar en un nuevo video. Muchos cariños, que se encuentren muy bien.